placer para mí tener esta oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Hemos participado en muchas reuniones de Italcol y esta realmente me satisface y espero que podamos satisfacer las inquietudes. Muchas gracias, Lorena. Tú vas a ser anfitriona, Lorena. Sí, señor, yo soy encargada, sino que lo puso usted como anfitrión, por si de pronto tenemos algún problema técnico con mi internet o algo, quede en buenas manos todo. Pero yo le ayudo, no se preocupe con nada. ¿Listo? Ok, listo. Yo creo que saco mi video, ¿cierto? Dejo solamente audio y, sí, y nos señor, quedamos creo así. que es mejor. Sí. Bueno. ¿Usted me dice cuándo? Ya hay... Ya tenemos, sí, señor, ya llevamos 6 minuticos desde las 4, yo creo que ya podemos comenzar. Bueno. Entonces usted me dice, baja la bandera. Bienvenido, comencemos. Bueno. Ok, muy buenas tardes a todos los asistentes. Me place mucho estar en esta presentación. Lo que vamos a tratar algo muy entre técnico y práctico, no científico, es algo que tratamos de hacer que nos pueda servir, que aportemos, que la problemática sanitaria en la avicultura tiene mucho que ver con los procesos de vacunación y de manejo de vacunas. Entonces, espero que podamos satisfacer estas inquietudes. Bueno, mi nombre es Francisco Naranjo, soy médico veterinario. Trabajo para MSD y Betiplus, soy asesor técnico, tanto aquí en Colombia, y antes de que viniera este problema, visitábamos Ecuador y nos manejábamos, nos movíamos por todo el país. Estoy a su entera disposición en lo que se le ofrezca, con mucho gusto. Vamos a hablar de objetivos de esta reunión y lo principal es que tratemos de entender que transmitimos lo que son experiencias vividas en el proceso de vacunación. Esto es un trabajo que se ha venido madurando a través de 40 y pico años que llevo en la avicultura. Terminé como director de producción de Incubadora Santander y pasé por empresas como Incubacol, donde hice parte técnica, además de lo comercial, y eso nos ha dado un cierto bagaje para poderles transmitir esas experiencias que nosotros tenemos que día a día estar desarrollando. Entonces, es muy importante, sobre todo para ciertas empresas que tienen entre sus planes la certificación de competencias laborales, y yo creo que esto nos ayuda como a que tengamos un aporte más hacia lo que es
acreditación para dichas certificaciones. Yo creo que lo más importante dentro de los objetivos en el proceso de vacunación está con mayúsculas. Lo primero, proteger nuestras aves, las que sean, abuelas, reproductoras pesadas, comerciales, pollo de engorde, pollos de pelea, lo que sea. Primero, proteger las aves. Y en reproductoras, lo más importante para la parte corporativa, para la parte de empresa, es asegurar calidad inmunológica. ¿De qué nos sirve que tengamos un programa vacunal que nos cueste 1.000 pesos menos que un buen programa que nos asegure una calidad en el pollito bebé, que nos dé una supervivencia en la primera semana, que digamos en cualquier circunstancia lo enfrentamos al ambiente hostil de todas las patologías, como sabemos que a veces llegan, y tenemos que el pollito, si va bien enmarcado, seguramente nos va a dar una buena protección. Entonces, yo creo que entre los objetivos estamos ahí con eso. Hablamos de que lo más importante en la producción es mantener las aves. Bueno, es mantener la ave en el mejor estado de salud. Ese es nuestro objetivo. Entonces, hoy en día, las aves, anteriormente hablábamos que habían 4 pilares estructurales en lo que era la parte productiva de un ave, y teníamos que era nutrición, manejo, genética y bioseguridad. Pero hoy en día estamos con otro que ha entrado ahí a ser parte, y seguramente cada día vamos a tener un poco más, y es la prevención. Pues la prevención realmente es un determinante, porque desde el comienzo de la vida del pollito, nosotros tenemos en la fase de crecimiento, lo más importante es ver cómo a través de sus días, esta fase en verde, en el caso, eso es válido para todas las líneas, a los 21 días nosotros vamos a tener lo más importante, que es todo el sistema inmune como madura. Nosotros traemos un sistema inmune que se empieza a formar desde el mismo embrión a los 10, 12 días en el embrión, y después él va a terminar de madurar por allá post-eclosión. Entonces, los 10 primeras semanas es la parte fundamental, y es donde nosotros prácticamente las vacunas son muy importantes durante 10 primeras semanas de vida. Entonces, tenemos que el sistema inmune de 0 a 21 días en la fase post-eclosión es muy importante. Después viene hacia la semana 8ª, cómo estamos, la parte ósea la estamos madurando, ¿sí? Y viene quizá el segundo o tercer cambio de plumas, que nos va dando una posibilidad de ir mejorando y revelando cómo es el estado general de las aves.
Hacia la sexta semana completamos todo lo que son las células de grasa y de ahí en adelante ya lo único que va a hacer es el desarrollo. Todas estas 10 primeras semanas son maduración de todos los órganos. Por eso es importante que las vacunas siempre, ellas nos van a empezar con unos títulos bajos. A medida que vamos vacunando, vamos subiendo esas reacciones de anticuerpos y vamos a tener hacia el final ahora sí que hablan mucho de la planicie. Aquí vamos a tener ya una planicie que nos va a determinar qué es el comportamiento inmunológico de las aves prácticamente para toda la vida. Entonces, me ciño básicamente a estas 10 primeras semanas de vida. Muchos a veces le preguntan a uno, ¿qué es una vacuna? Vacuna viene por allá del latín vacinius, que lo tomaron de la vaca en 1786, cuando hubo la epidemia de varicela, de viruela. Es que varicela me confundo porque en estos días precisamente hablábamos una charla y alguien me insistía en la varicela. En la viruela, los ordeñadores eran inmunes a la viruela de las vacas. Entonces el señor Edward Jenner, que era un biólogo, se encontró con que veía esto y tomó unas escaras de viruela de las tetas de las vacas y hizo una suspensión y contaminó a unos sanos con estas escaras y los mandó a ordeñar y vio que no había sido, no se habían infectado. Entonces, ahí es el nacimiento de las vacunas. Por eso se llaman, a raíz de las vacas se llaman vacunas, ¿sí? Que esa es la historia. Entonces, la vacuna es una preparación de suspensión de microorganismos muertos, vivos, atenuados, de toxinas, ¿sí? De algunas partes de microorganismos, de virus, de todo esto, que vamos a ¿qué? A tratar de generar inmunidad. ¿Y esa inmunidad a través de qué? A través de las células que el organismo de las aves tiene una inmunidad celular y una inmunidad humoral. La inmunidad celular es la que se forma cuando estamos en las primeras vueltas de vacunación, que colocamos los diferentes antígenos y nos van ocupando ciertos receptores, haciendo inmunidad local y generando una inmunidad celular. Para después, cuando ya la inmunidad celular se desarrolla, empezamos a generar los anticuerpos para darnos desarrollo a la inmunidad humoral. Estas dos fotografías de internet las he llevado y se las expreso, se las muestro a la gente operativa como para que entiendan el principio de defensa. Entonces, siempre en las vacunas, ¿cuál es el objetivo? Que nos den un soporte de defensa, como en los antiguos castillos medievales que se tenían
esas, que se tenían esas defensas y cualquier invasor era repelido por todos los que estaban en las garitas para bloquear el ingreso. Pero eso no era suficiente, porque muchas veces se nos entraban dentro de las fortalezas, a pesar de las fortalezas, como sucede con las enfermedades. Nosotros, el hecho de que tengamos vacunado no quiere decir que no nos dé la enfermedad. De por sí, la vacuna es una enfermedad leve, controlable, que se hace con el mismo germen del cual estamos vacunando. Entonces, eso es importante, que muchas veces la gente espera que las vacunas no le den ninguna reacción. No, las vacunas deben y tienen que dar reacción. Por lo mismo que le estoy diciendo, porque son enfermedades muy leves, porque son producidas por los agentes que nos generan la enfermedad. Tipos de vacunas. Las vacunas, hablamos vacunas vivas. Las vacunas vivas contienen el microorganismo vivo, ya sea virus o bacteria, o de manera natural o genéticamente modificado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que él llegue, infecte, estimule y podamos generar anticuerpos. Esas vacunas vivas generalmente son, en su mayoría, son virales y hay algunas bacterianas. Tenemos vacunas recombinantes. Las vacunas recombinantes son la tecnología del siglo XXI, donde estamos hoy en día utilizando portadores, especialmente el virus que más se está trabajando, es el virus de herpes del pavo, HBT, al cual se le incrusta una fracción antigénica del virus que se quiera generar inmunidad, y el HBT lo asimila y lo va a replicar durante toda su vida. Es la particularidad y ha sido la gran ventaja que nos ha dado el HBT, sin ser un virus de las gallinas, es un virus que se ha comportado controlando la enfermedad de Marek y se ha permitido que le adicionemos algunos otros genes para protección. También hay complejos inmunes, ¿sí? Entonces son esas vacunas que las tenemos antígeno anticuerpo, ¿sí? Que ellas, a medida que los anticuerpos maternos se van liberando, ellos van también gastándose esos anticuerpos que tienen ligados, y van los virus que van quedando libres, se va yendo por vía sanguínea hasta la bolsa, por el caso de Gumboro, y se van a la bolsa y van haciendo colonizaciones de la bolsa lentamente, poco a poco. Lo grave de esto es que cuando no tenemos suficientes anticuerpos, la vacuna se puede, digamos, el virus se desviste muy rápidamente y nos puede llegar masivamente y nos genera muchas veces atrofias o lesiones en las bolsas. Es indicada exclusivamente para pollo de engorde. Algunos personajes la utilizan para ponedoras, pero las ponedoras tienen que tener en cuenta
los anticuerpos maternos. Las técnicas de vacunación tenemos que por inyección, vacunación in novo, vacunación por aspersión, en agua de bebida, ócula nasal, membrana alar, en folículo de la pluma, como lo hacíamos antiguamente con viruela, con encéfalo, ¿sí? Y la vacunación oral, que es indiscutiblemente la que hacemos en el pico. Entonces, más esquematizado, esto es gracias al hijo que me lo esquematizó mucho mejor de lo que yo lo tenía. Entonces, tenemos una vacuna viva, puede ir ocular, puede ir por aspersión, una vacuna como viruela, encéfalo, anemia, pueden ir en la membrana alar. Las orales, ya hablamos, en el pico, en la nariz, en el agua de bebida, hoy no, como estábamos hablando de estas vacunas. Y las inactivadas, que son las vacunas oleosas o hidrosas, que son vacunas para ser aplicadas ya sea de forma subcutánea o intramuscular. Es importante cuando hacemos vacunas oculares, no importa la cantidad, pero tengamos en cuenta siempre que el gotero debe mantenerse siempre perpendicular, así no estemos soltando las gotas. ¿Para qué? Para que el aire, la tensión que genera el vacío de aquí dentro del frasco de gotero no nos deje salir más de la cantidad de 0.03 ml, que es la dosis que suelta un gotero de estos que son técnicamente calibrados. La aspersión se trabaja más en pollo de engorde. Yo personalmente, en la experiencia que he vivido para reproductoras y para ponedoras, no era, es muy fácil salir de un programa vacunal, pero no es muy eficiente comparado con lo que es la dosis individual. Eso no hay la menor duda, no hay punto de comparación entre una vacuna en aerosol y una vacuna individual. Prefiero siempre las individuales. Solamente que haya limitación de personal para realizarlo, pues tocará hacerlo de esta manera. De lo contrario, no lo recomiendo. Vacunación en la membrana alar. Hoy en día ha recuperado mucha importancia la membrana alar, pero la membrana alar tiene una condición muy especial, y es que la depilación del área de la membrana tiene que ser muy bien depilada para poder producir los estiletes y que podamos dejar la vacuna en la dermis, ¿sí? Debe atravesar totalmente la membrana, teniendo en cuenta de no ir a pinchar un vaso y los músculos que se forman. Esta vacuna de membrana alar es muy importante que la tengamos muy presente. ¿Tienes para salir? ¿Del trabajo? ¿Veterinario? Vamos, por favor.
Muy bien. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces lo que son la vacuna recombinante de laringo, recombinante de viruela en laringo, si esta vacuna no se hace bien, es un fracaso de por sí. Aparte de que ya la estamos aplicando a partir de la quinta o sexta semana, cuando la vacuna ya tiene que pegar, entonces si no la hacemos bien, estamos perdiendo mucho tiempo. En reproductoras anemia, pasterela, es importante también esa vacunación. Vuelvo, insisto, en la vacunación de ocular, no ladear el gotero cada vez que nosotros ladeamos el gotero y entra aire, la presión hace que se pierda, al voltearlo se pierde el vacío y al presionar el gotero, la gota va a salir descalibrada. Importante que nunca, pero nunca, lo he visto mucho, muy habilidosos operarios, son unos extraordinarios trabajadores, pero resulta que el trabajo de ellos es extraordinario es porque tocan el gotero, tocan el ojo con el gotero y ahí no sabemos nosotros qué cantidad de vacuna estamos aplicando al ave. Entonces siempre debe dejarse caer y esperar de 1 a 2 segundos antes de soltar el ave para que se absorba la vacuna, ¿sí? Muchas veces los procesos de vacunación ocular, de vacunas vivas oculares, las tenemos asociadas con otra vacuna, puede ser, por ejemplo, viruela o puede ser una inyectada. Entonces hacemos primero la vacuna, ¿cómo se llama? Ocular y después sí la siguiente. Es muy importante evaluar todo lo que se pueda medir nos puede ayudar a tomar decisiones. Lo que no se mide, no se puede saber qué pasa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tomar al azar dentro del galpón 50, 100 pollos y determinar qué animales no quedaron vacunados o qué animales sí quedaron vacunados porque nos tiñen el pico, la lengua, ¿sí? El buche nos queda con la marca del colorante que trae la vacuna. Esto es muy importante. Les decía la práctica de la vacuna en la membrana alar. Tengámosla en cuenta y miremos qué pasa cuando no se hace un buen desplume, una buena depilación. La vacuna nos va a quedar en las plumas. ¿Y qué sucede? Pues simplemente que hasta el momento no se conoce que la vacuna en las plumas tenga capacidad inmunogénica, ¿sí? Entonces, perdemos esa dosis, después vamos a decir por qué nos da viruela, por qué nos dio laringo, por qué nos dio pasterela. ¿Por qué? Porque tenemos muy mala aplicación, mala preparación del sitio de la vacuna. Hay vacunas que las hacemos también en la comida, como es coccidiosis. Entonces, alistamos los tarros para poder con una bomba de espalda ir rociando, asperjando la vacuna y se le entrega después a los pollitos al día. Las vacunas vivas
tenemos una muy buena gama de vacunas. Siempre miren en las vacunas lo importante que es tener los títulos de las vacunas. Una cepa F de micoplasma 10 a la 6 son 6 ceros que hay adelante de esa vacuna. Luego hablamos más o menos que una vacuna puede tener alrededor de 10 millones de partículas virales o de gérmenes, en este caso micoplasma. O miremos el caso de la vacuna, de la primovacunación. Esto es las vacunas que se está volviendo a trabajar en lo que son las primovacunaciones. Cuando empezó a haber mucho problema en Newcastle, la gente pensó que irse con la sota era la solución, pero la solución a veces era peor el remedio que la enfermedad. La vacuna, la sota, nos pega muy duro, produce desciliación de la tráquea y nos va a generar, nos va a dejar susceptible muchas veces con problemas respiratorios a las aves para toda la vida. Entonces, estas vacunas que son únicamente como la cepa F, los que son de pronto contemporáneos míos se pueden acordar la cepa F de Newcastle o la cepa Ulster o la vacuna B1. Esta es una vacuna B1, ¿sí? Utilizada para primovacunación. Pero ojo, mire cómo tenemos también una cantidad determinada de vacuna, de título vacunal, ¿sí? Entonces es importante que miremos. Ese título no es el título que entra, ojo. Este título es el título con que se fabrica este frasquito y una vez que diluimos este frasco puede caer prácticamente 2 logaritmos. Entonces 10 a la 6 queda 10 a la 4. 10 a la 4 nosotros le vamos a quitar 2 ceros y entonces en lugar de 10 millones vamos a tener 100.000 partículas virales. Entonces, a medida que transcurre la vacunación y nosotros nos vamos a vacunar hacia la hora, hemos perdido por lo menos 1,5 logaritmos y vamos a terminar con que de 10 millones vamos a terminar por ahí con 10.000 partículas virales. Por eso es que en los levantes tenemos que hacer no tan insistentemente vacunas y refuerzos de vacuna, sino en un ciclo que normalmente el comportamiento de los virus y la madurez que veíamos de las aves nos va dando la posibilidad de revacunar. No es que yo cada 10 días o 15 días o cada 5 días vacune porque no, eso es antitécnico. Las vacunas inactivadas, ya sean oleosas o ya sean hidrosas. Las vacunas oleosas se habla que es un aceite al cual se le emulsiona con emulsión es un proceso de combinar agua y aceite, ¿sí? La emulsión de Scott. ¿Qué era la emulsión de Scott? Los que son viejitos como yo, o algunos todavía hay en el supermercado, yo veo emulsión de Scott, son aceite de hígado de bacalao que se emulsionó con agua y se da. Las vacunas empezamos más o menos en el año 80 a utilizar vacunas oleosas. Las vacunas oleosas emulsionadas se hacían agua en aceite y hay doble emulsión que es agua, aceite, agua
y eso nos va a dar un tipo de adyuvante que nos puede generar una mejor inmunogenicidad, una mejor respuesta, ¿sí? Lo más interesante de las vacunas oleosas es que una vez que vacunamos, ellas alcanzan un título y el desgaste es muy mínimo. Prácticamente podemos tener, si hemos hecho unas previas vivas y hacemos una vacuna oleosa, esta vacuna oleosa nos tiene que durar, para el caso de comerciales, hemos encontrado que se demoran hasta 70, 75 semanas y todavía tenemos títulos de origen oleoso, ¿sí? A diferencia de las bacterinas, ¿qué es? Es la vacuna que de emergencia nos toca usar. ¿Para qué? Para cuando la producción, las gallinas entran en el pico de producción, entonces generalmente nosotros en este sitio aquí tenemos al pico, tenemos muchos retos por el estrés que genera a partir del 50% de producción. Tenemos retos de Newcastle, de bronquitis, de neumovirus, de Pasteurella, y eso nos va a afectar el pico de estrés, el estrés de pico de producción nos va a dar oportunidad de que las bacterias, todos los gérmenes que nos agreden se vayan a dar en esta ventana de 20 a 35 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos usar una vacuna oleosa que nos da títulos altos o usamos la vacuna que nos da la hidrosa, que nos da unos títulos más altos, pero caen muy rápido. Entonces, estas vacunas hidrosas, nosotros a 30 o 40 semanas ya los títulos se han jugado todo su potencial y el ave nos va a quedar un poco de inmunidad celular, pero no hay anticuerpos, no hay antígeno suficiente que nos active la inmunidad celular para producir anticuerpos. Bueno, las vacunas inactivadas tenemos que es una fase antigénica y una fase adyuvante. Ya el adyuvante es hidróxido o es la emulsión, el aceite, ¿sí? Se inyectan generalmente a dosis de 1 centímetro o menos, hasta 0.2 centímetros cúbicos. Las vacunas bacterianas se usan en el tercio inferior del cuello. Muy importante que sea sobre la parte dorsal, en la unión del tercio medio con el tercio inferior del cuello de la gallina. Muchas veces cometemos el error de tomar la gallina de la cabeza y inmediatamente por detrás de la nuca estamos inyectando, y esas son las aves que se nos vuelven como búhos, que se nos hincha la cabeza. Ahora les puedo mostrar las fotos que van a ver. Las emulsionadas o en hidróxido son aplicadas generalmente intramuscularmente. Intramuscularmente, ¿por qué es que se usa? Todos los sistemas de las aves, el muscular, el digestivo, el respiratorio, el nervioso, tienen sus grupos de antigénicos localizados. Entonces ellos van a desarrollar inmunidad en cualquiera de esas partes. Intramuscular, los miocitos, digamos así, que serían los linfocitos que están dentro de los
músculos o los histiocitos, también se llaman, pueden ponerse en contacto con el antígeno y nos va a generar una inmunidad. La intramuscular nos genera una inmunidad más rápida, pero también cae más rápido, ¿sí? Mientras que la subcutánea, como la absorción es más lenta, los anticuerpos bajan, son más bajos, pero van un poquito más largo. Entonces, la subcutánea generalmente es la vacuna que preferimos en muchos procesos de vacunas inactivadas para asegurarnos una larga vida inmunogénica. Las vacunas inactivadas se prefieren porque son menos reactivas que las vivas. Nosotros, la práctica que hay que salió del temor y de tanta problema que se dio a partir del año 2015, cuando hubo tanto problema de Newcastle por un lado y por el otro, se optó porque, aparte de tener las oleosas, empezábamos a vacunar cada 4 semanas, cada 6 semanas, cada 8 semanas. Pero eso era el pálpito de la gente para tratar de protegerse en el nerviosismo que generaba el cuento del Newcastle. Entonces, se olvidan de que las vacunas inactivadas nos dan la protección. ¿Qué hay que hacer para determinar si necesitamos revacunar o no? Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos determinan si se necesita o no vacunar. Tenemos pruebas serológicas como HI, que nos mide la inmunidad de las enfermedades muy recientes, ¿sí? O tenemos los serologías de ELISA que nos van a medir el comportamiento de un evento que se dio hace muchos días, más de 21 días atrás. HI le puede medir de 5 a 12 días, a 15 días, y de ahí desaparece. Pero si tenemos la persistencia de un desafío, esa inmunoglobulina se va a ir produciendo permanentemente. Las vacunas inactivadas generalmente no generan interferencia. Sí generan algo que puede ser las pruebas falsas positivas, sobre todo cuando hacemos pruebas de HI. ¿Sí? Entonces, o las pruebas, ¿cómo se llama? Las pruebas de agar-gel o las pruebas de agar-gel o las pruebas de hemaglutinación rápida en placa, ¿sí? Nos pueden hacer eso. Lo otro, que no diseminan agentes infecciosos. No lo diseminan sencillamente, ¿por qué? Porque ya están prácticamente inactivados, ¿sí? Eso se hace el cultivo, ya sea para el caso de virus, se pasa por un embrión o se pasa por un cultivo de tejido celular, y esto nos va a dar la posibilidad de inactivarlos. Generalmente se usa timerosal, se usa también formol y se usa otros componentes. Hoy en día hay, pasando por beta-propiolactona y otros más modernos, nos van a dar de que conservamos la estructura somática del virus o de la bacteria, y el organismo lo reconoce siempre y va a generar lo que se llama la inmunogenicidad. Son antigénicos y son inmunogénicos. Las vacunas intramusculares
¿sí? Una forma es tomando nosotros el animal por la pechuga y claro que este está como muy cerquita, su mano aquí hay que tener mucho cuidado con la protección personal para este tipo de trabajos. Pero lo ideal es que el operario tome el ave prácticamente del ala y ahí visualice el extremo anterior de la pechuga, el músculo pectoral superficial, que en este espacio es el espacio más ancho que el músculo tiene, que es esa parte que la gente llama el apostador, el campesino. Ojo con las vacunas, con las agujas, tenemos que utilizar para pollitas, no utilicemos agujas de media pulgada. Utilicemos, mire este tipo muy ingenioso, utiliza el capuchón protector de la aguja, le cortan y le deja la mitad de la aguja. Pues para eso venden las agujas de 1/4 de pulgada, ¿sí? Pero aparte de eso, pues de que es de media pulgada, el hombre, miremos el bisel. El bisel de la aguja siempre debe mirar hacia arriba, nunca hacia abajo. Hay un efecto físico que parece que cuando el bisel está hacia abajo, tendríamos que parar mucho la jeringa para poder penetrar y a pesar de eso, a veces resbala la aguja y nos queda la vacuna aplicada en las plumas. Y volvemos al cuento, pues en las plumas no hay inmunogenicidad. Este es en reproductoras pesadas, este es un trabajo también, esto se hizo en una granja aquí en Santander, en San Marino. Esto son reproductoras, aquí tenemos la forma correcta, este es un lote de hembras rosa P y se hizo aquí en San Marino. Miren la importancia de lo que es la vacuna intramuscular. Mire que quedan como un pincel, como una difuminación de la vacuna en el músculo. Y eso es lo que nos da oportunidad de que todos los histiocitos estén en contacto con el antígeno y se vayan poniendo en contacto con él a través de toda la vida. Muchas veces utilizamos la vacuna y la aplicamos en medio de los dos músculos. ¿Y qué sucede? Pues que en medio de los dos músculos, aquí se queda o se va aquí para el saco aéreo o se va hacia la parte posterior y animales, cada vez que la vacuna se mueve, vamos a tener que esa vacuna va a actuar como un cuerpo extraño en este saco aéreo y son las aves roncadoras. Miren cómo se ve la vacuna intramuscular en el borde anterior sin problemas de que lo vayamos a pinchar ni el saco aéreo ni la vayamos a poner por debajo del intramuscular. Esto era lo que les decía la subcutánea en el cuello. Es una vacuna que está poniéndola a este individuo muy, muy, muy arriba. Entonces, si la vacuna está fría, qué complicación tan berraca que vamos a tener. Entonces, aparte de que está en un sitio equivocado, si la vacuna es fría, nos va a hacer una reacción alérgica que se llama un histiocitoma, ¿sí? Una vacuna que sirve mucho es la vacuna inguinal. Nosotros tomamos la gallina de las patas y el operario se la presenta al vacunador haciéndole, mostrándole o exponiéndole el espacio entre los músculos del abdomen y la pierna. Y ahí no es necesario sino una ligera penetración de la aguja y descargamos la vacuna
Y es muy interesante eso. ¿Qué ventajas tiene? Muchas veces cuando aplicamos en el cuello, los animales se echan, quedan día y medio, 2 días que ellas no se pueden mover porque ha generado tanto dolor, son tan agresivas los componentes de la vacuna que nos generan mucha reacción. Y esa reacción es ¿por qué? Porque tienen las sustancias que son tóxicas, son los tozoides de la vacuna cuando el cultivo se hace completo. Se toma todo el cultivo y con todos los desechos de las bacterias, del metabolismo bacteriano, le estamos aplicando las toxinas que ha producido en el cultivo y esa es la irritabilidad que tiene y genera dolor. Entonces, hay factores de tumoración y de inflamación que se motivan por esto. Siempre reconozcamos los antígenos que tenemos en una vacuna. Este es el cañón del Chicamocha para quienes no lo conocen. Esto por Pescadero, se llama la carretera que conecta Bucaramanga con San Gil, y aquí abajo hay un pueblo que se llama Cepitá. En toda esta zona se cultiva melón, se cultiva anís, hoy en día está siendo muy fuerte el limón. Esta era la vía que había entre Chiquinquirá, entre Bogotá, Chiquinquirá o Tunja, y que pasaba para Cúcuta y Maracaibo, los arrieros. Entonces, por esta parte bajaban de 1.700 metros sobre el nivel del mar al lecho aquí del río, son 600 metros sobre el nivel del mar. Y aquí vuelven a subir a 3.400 metros vía Cúcuta. Cuidados de las vacunas. Entonces, esto que estamos haciendo es una de las cosas que debemos tener permanentemente. Entrenamiento. Hay que tener jeringas muy buenas, que el equipo sea eficiente, que nos voten siempre que disparamos una dosis, la dosis sea o 0.5 o 0.25 o 0.30, que no sea el capricho del administrador o del vacunador, que él es un berraco y es muy eficiente, porque él en lugar de meter 0.5 yo le pongo 0.4 y eso yo me curo en salud si me llega a faltar vacuna. Entonces, o los que no miden y resulta que el frasco de 1.000, a pesar de que viene con un excedente de los laboratorios, lo gastan y no les alcanza. Entonces, cuando el equipo no está bien calibrado, vamos a tener problemas. Manejo de las aves, que sean sanas, sin estrés. El operario o los operarios deben llevar las aves no como si fuera arriando ganado llanero. No, es una cosa como con cariño, como arriando niños. Con cariño, muéstrenle cariño a sus aves y las aves llegan y es más fácil, les generamos menos estrés. El área del trabajo debe estar lista desde antes de ponernos a entrar al galpón. Siempre debemos evaluar las vacunas. Entonces hay métodos para evaluar, ya sea físicamente o serológicamente. ¿Sí? Hay precauciones que hay que tener. Las vacunas deben tener unos neveras especiales para guardar vacunas. No son las neveras del galponero, ni son las neveras de la casa del administrador, ni nada de eso. Son este tipo de refrigeradores que son los que nos tienen que dar la pauta para el uso de las vacunas, ¿sí? Un refrigerador siempre tiene que tener una escala de temperaturas que debemos siempre estar
pendientes que debe ir entre 2 y 8 grados, ¿sí? Eso es importante. Cuando normalmente en la cadena de frío nosotros hablamos de una escala de temperaturas. Entonces, en la escala de la cadena de frío, temperatura ambiente se habla entre 15 y 25 grados Celsius. El enfriamiento es de 8 a 15, que es el enfriamiento, es el de las neveras de la casa. La refrigeración, que es este caso, es entre 2 y 8 grados, y después viene la congelación, que es de menos 10 a menos 20 grados Celsius, y viene el congelamiento criogénico, que lo hacemos con nitrógeno líquido, que puede ir a menos 175 grados. Es importante que las vacunas vivas estén ocupando la parte alta, donde aseguramos unos 2 grados generalmente. Aquí en la parte de abajo, el refrigerador puede estar, si no lo abrimos en 24 horas, él puede mantener una temperatura de 2 a 4 grados Celsius. Estos son esquemas de las antiguas, cómo usamos las neveras familiares, ¿no? La comida, está la leche, está el congelador, estamos metiendo las vacunas al congelador. Estos no son neveras para siempre tengamos en cuenta esto. Que necesitamos congelador, mire, estos congeladores horizontales, ahí los pueden tener para producir los refrigerantes, que son los que nos ayudan en el transporte de vacunas. Siempre que recibamos una vacuna, tengamos en cuenta que las vacunas deben venir protegidas por los refrigerantes, no los refrigerantes a un lado y las vacunas a otro. Cuando trabajamos, tengamos en cuenta que no usemos hielo pegado a los frascos vivos de vacuna del liofilizado. ¿Por qué? Porque el hielo nos congela el liofilizado, ¿sí? Y genera que cuando vamos a utilizar, a hacer el diluyente, lo vamos a perforar con los cristales de agua que tiene el interior de la célula, y el virus no se alcanza a ensamblar en las células receptoras. Entonces, ahí estamos fallando nuevamente en la aplicación de las vacunas. Esto es una prueba que hice, como el refrigerante, debajo del refrigerante se mantienen 2 grados y al lado podemos tener 7 grados. Pero lo ideal es que vaya en capas de vacuna, refrigerante, y el refrigerante sea el que está en la parte alta tapando esto. Las vacunas, cuando las hacemos mal, nos cobran, nos pasan cuenta de cobro, y esa cuenta de cobro es por ventanilla. ¿Cuánto vale una polla mal vacunada de Marek? ¿Sí? Este Marek no tiene precio una polla que ya el Marek, que es susceptible de 4 a 14 semanas, es la edad que predispone el Marek. Nosotros perdemos una polla de 14 semanas. Una polla de 14 semanas está costando hoy en día 12,000, 14,000 pesos. Entonces, ¿cuánto nos vale una enfermedad? O un lote de estos, como ustedes pueden ver, ¿cuántas enfermedades podemos determinar que sean aquí? Antier, que hablaba para una granja de Italcol, me decían, pregunté, ¿qué enfermedades ven aquí? Entonces, esto es un lote
Esa es unas aves de una misma edad, de un mismo galpón. Y entonces uno me decía, no, este es Newcastle. El otro me decía, no, esto es encéfalo. El otro decía, no, este es deficiencia de vitamina B. Este es encefalomielitis. Esta es Marek. Esta es coxilla. Esta es gumbo. No, todo eso es posible que se dé cuando las vacunas no son bien hechas. ¿Cómo preparamos vacunas en las plantas de incubación? Las plantas de incubación hoy en día ha cambiado mucho el concepto de dilución. Un baño de María técnicamente diseñado es un baño de María industrial. ¿Cómo vamos preparando la vacuna? Con todo protección para el operario y protección para la misma vacuna, ¿sí? Entonces, todo eso es importante. Hacer procesos simultáneos de vacunas que no deben ir en determinado momento con ciertos manejos es contraindicado. Despiques con viruela. Qué cosa tan... Este lote se afectó en un 80% de viruela, virus vacunal, ¿sí? El virus de viruela siempre pega donde hay una herida, una microherida, una laceración pequeña. El virus de viruela ahí pega. ¿Y cómo sería teniendo medio pico volado sin siquiera cauterizarlo? Entonces, pegó viruela para todos los animales. Las vacunas no las debemos calentar, debemos protegerlas del sol y de los desinfectantes. Hago siempre énfasis en la limpieza de manos y de todos los utensilios. Y volvemos a hablar de la dosis correcta. Hay que verificar, hay probetas que nos dan la posibilidad de eso. Vuelvo a decir, esta parte sí es importantísima, el cambio periódico de agujas, máximo 500 aves. Ojo, agujas de uso veterinario. No le demos oportunidad al jefe de compras de economizar que usó agujas desechables de uso humano que son para un solo uso y nos las envían para que las hagamos de prácticas de vacunación en aves. Esas máximo 1, 2 aves y ahí mismo se pierde todo el bisel y vamos a producir muchos desgarros, hemorragias y lesiones que se pierde la vacuna. ¿Sí? Entonces, cada 500 aves debemos cambiar aguja. Así la aguja esté bien. Miren, no le favorezcamos, entre comillas, al patrón. Es que yo le evito que se gaste 1.000 pesos en una aguja y sí le está economizando 1.000 pesos, pero está haciendo que pierda 10 o 12.000 o 15.000 o 18.000 pesos, como vale ya una polla de 16 semanas. Nunca soplen las agujas, ni ningún utensilio, por más de que le tapen. Si se tapan, cambien o hagan todo el proceso de nuevo de lavar, desinfectar y volver a armar, pero desinfectado. Siempre debemos mantener la cadena de frío, 2 a 8 grados, ¿sí? El diluyente debe tener la temperatura de la vacuna, ¿sí? Debe estar en refrigeración para aplicarla. Puede que nosotros la utilicemos la refrigeración el día anterior, porque muchas veces tenemos que guardar 100.000 dosis de diluyente, pues almacenémoslo al medio ambiente, pero antes de trabajar 24 horas, así como hay vacuna oleosa que la sacamos 24 horas antes al medio ambiente, las vacunas del refrigerante de las vacunas vivas debe entrar a la nevera para que tenga la misma temperatura
del liofilizado y no generemos un shock térmico. Cuando usamos diluyentes, al no ser que estemos a temperaturas de menos de 24 grados, el diluyente se puede utilizar del medio ambiente. La vacuna debe ser aplicada en términos de menos de 1 hora. La vacuna, por cada 10 minutos que pase un virus diluido, vamos a perder casi que un logaritmo. Ustedes ya saben qué representa un logaritmo. Luego vamos a terminar con 100 partículas virales al cabo de la hora. No preparemos la vacuna que vamos a utilizar toda la mañana. Que no, que es que en la mañana usamos 8.000 dosis, entonces llévese las 8.000 dosis de una vez diluida para que no pierdan tiempo. No, pierdan el tiempo, es preferible perder el tiempo y no perder 8.000 aves que van a quedar sin vacuna, porque la vacuna a las 11 del día, esa vacuna que se diluyó a las 6 de la mañana, ya no tiene título viral. No calentarla durante la aplicación. Hay gente que coge ¿cómo se llama? El frasco y se quedan con él en la mano o se lo meten al bolsillo. No, tampoco es de que tienen la cava ahí con refrigerante y tienen en la mano el gotero y lo meten que para que no les caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que calor, frío, nosotros vamos a generar un shock térmico y vamos a hacer que el virus muera más rápido. Entonces, ¿qué vacunamos? No estamos vacunando nada. Hay que verificar que la vacuna que se va a aplicar sea la que se programa por el veterinario, por el director técnico o por lo que dice el programa que nuestro jefe médico veterinario está programando. Las vacunas, vuelvo e insisto, no las debemos enfriar con hielo a su alrededor. Siempre utilicemos un icopor para no calentarlas o un tubo de PVC como hace este personaje, que es mucho mejor que usar la coca de una vacuna oleosa ahí. Asegurarnos de la absorción de la vacuna, 2 o 3 segundos es suficiente para que la vacuna, en el caso del ojo, que es la que más genera pérdida, porque cuando aplicamos la vacuna y la gota y soltamos la polla, lo primero que hace el animal cuando cae al piso es sacudir la cabeza y ustedes van a ver entonces que la gota vuela alrededor de ustedes. Es muy importante que nosotros controlemos con papel cada determinado tiempo cuánta vacuna se ha perdido, porque así podemos ver si están haciendo una vacuna a velocidad o están haciendo una vacuna realmente con eficiencia. En este caso, es igual de meritoria la resistencia que la velocidad. Nunca congelarlas. El tiempo, la refrigeración siempre debe ser 2 a 8 grados. Las vacunas que son inactivadas deben estar de 25 a 30. He visto que cogen estufas y les ponen estufas industriales, un caldero de esos donde se cocinan los tamales, o donde hacen sancochos, o un fondo de esos del ejército, y lo ponen a hervir, y cuando van a vacunar, sacan de la nevera las vacunas oleosas y las botan a esos fondos de agua hirviendo, y la vacuna, que debería ir alrededor de 25 grados, se va a ir a 55. ¿Qué pasa?
que la vacuna se daña inmediatamente, tanto la emulsión como las células, se produce desnaturalización. Hagan de cuenta cuando ustedes un huevo lo van a cocinar, lo echan en agua caliente, el huevo inmediatamente se coagula la albúmina y se desnaturaliza esa proteína por efectos del calor. Lo mismo pasa con las vacunas, que son geles, que son coloides orgánicos que al calor se desnaturalizan fácilmente. Nunca recalentar la vacuna y menos congelarlas, ¿sí? Siempre determinen la temperatura interna. Hay termómetros digitales o termómetros de mercurio que podemos utilizar para determinar la temperatura interna. No llevarla máximo a 34 grados, pero a 40 grados, 41 grados. La temperatura de la gallina, que es 41 grados y medio, nosotros aplicamos una vacuna a 42 o 43 grados, es igual casi que un proceso febril. Cuando ustedes tienen las gallinas con procesos febriles, las gallinas van a 43 grados. ¿Y qué genera en las gallinas? Las gallinas que están afiebradas se van al piso y esa temperatura de 43 grados la transmiten a la cama y la cama le retroalimenta calor y va a producir como que el músculo se cocinó, desnaturalización de toda la proteína del músculo. Entonces lo mismo pasa cuando vacunamos con esas vacunas recalentadas. Hay gente muy ingeniosa que hacen esterilización de sus jeringas y la hacen en una de ellas presión. Es válido el concepto aquí de esterilización. Hay que tener cuidado con las vacunas. ¿Qué nos pasa cuando hacemos cambios bruscos de temperatura? Pues vamos a tener vacunas que se nos van a dañar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Esta es una vacuna que es normal. Todo uniformemente el frasco es lechoso, ¿sí? Es blanco. No hay absolutamente ningún precipitado, no hay nada que digamos que la vacuna siempre hay que hacer lo siguiente. Siempre agitemos para usar la vacuna oleosa. Se debe permanentemente estarlas agitando. ¿Por qué? Porque el aceite y las células son sólidos y van decantando. Si nosotros no las estamos agitando, muchas van a recibir. Si tenemos agujas perforando al fondo, van a recibir el sedimento y ese sedimento va a recargar, va a ir una sobrecarga de antígeno, mientras que las que van escurriendo la parte donde no hay células se van quedando con cero antígeno. Esta es una vacuna que es normal, ¿sí? La tenemos, se nos presenta muchas veces cuando hay emulsiones que son compuestas, entonces muchas veces tratan de hacerse estas dos capas, pero esto es una situación normal del proceso, ¿sí? Esto es como que es la crema y todo, como cuando la leche se hierve, la nata, esta es la parte oleosa y esto es lo que, la parte acuosa, pero esto es emulsionado aquí y es emulsionado acá. No hay pérdida de la emulsión, simplemente es que se trata de hacer esa parte oleosa, pero se agita y la vacuna sirve. Esta es muy parecida a la anterior en una más pequeña separación. Esta sí ya es la emulsión rota, ¿sí? Entonces, un tipo de emulsión rota, ustedes ven que aquí hay una parte, el corchete les está diciendo
que esta es la lámina número 1, que esto aquí, algo pasó, después queda una parte más densa, y aquí queda la parte acuosa indiscutiblemente, que es crítica, porque ahí no la vuelve, esa emulsión no la vuelve a hacer ni medidas con piones. Otra emulsión que se rompió, la misma cosa, ya no tan crítica como esta anterior. Esta nos daría la confusión para decir que es muy similar a una de estas o a estas, pero no. Cuando ya se forman 3 capas diferentes, las 3 capas nos están diciendo que ya la emulsión se rompió. Y lo más seguro, como dice aquí, que hay una pequeña lámina de negra aquí al fondo, que quiere decir que eso es una fracción que es de solución. Entonces, no sé, espero que hayan por ahí preguntas. ¿Qué nos genera la vacuna mal puesta en la cabeza? Aquí tenemos, ¿sí? Tenemos abscesos supremamente incómodos de presentación, y lo peor de todo es que este absceso se organiza y la vacuna ¿dónde queda? En el centro. Entonces, estos granulomas hacen que tenga una capa que es lo que llamamos se me olvidaba, pero que impide que haya contacto del antígeno con las células productoras de anticuerpos. Entonces la cápsula de esto impide. Las cápsulas son como la barrera hematoencefálica, no entra nadie allá. Mire cómo queda la boya, así queda. Y esto eran reproductoras de una línea de ponedoras. Una mala vacuna nos generó eso. La vacuna que vimos en la ingle, mire cómo queda la vacuna. Ahí se ve la vacuna perfecta, no hay ningún problema. Vacunas mal aplicadas, vacunas frías y 2 tipos de vacunas simultáneas, oleosas, una de un tipo y otra de otro tipo, nos generan problemas, y estos son problemas que son de fase sobreaguda y producen reacciones de alergias que generan muerte. ¿Qué se encontró? Un histiocitoma. Este es el histiocitoma. La cápsula está aquí por fuera, la vacuna quedó por aquí, y es una vacuna fría, es lo que nos va a generar ese tumor. Decíamos que no soplar las agujas. ¿Qué pasa cuando soplamos una aguja? La boca de nosotros mínimo tiene, si tenemos buen aseo de la boca, lo mínimo que tenemos es un estafilocoquito aureus. Dios nos libre de tenerlo, ¿sí? Porque a este lote le mató el 4% de unas pollitas de 8 semanas. Ese señor era un excelente administrador, un vacunador, que él no dejaba cambiar las agujas él las soplaba, las destapaba, y si el bisel se le había torcido porque eran agujas de uso humano, él las metía así, y mire cómo generaban hemorragia. Y la hemorragia y la herida del bisel torcido, entonces generaba contaminación en el sitio de la vacuna. Vacunas mal puestas, vacunas cómo debemos trabajarlas, ¿sí? Importante que miremos que la evaluación de la vacuna en la membrana siempre nos debe dar un granuloma que es medible. Nosotros entre el 5º y 7º día podemos decir si la vacuna sirvió o no sirvió. Ojo los que vacunan con viruela y laringo.
si ustedes no tienen este nódulo que se forma, las aves que no generen ese nódulo generalmente son indicativos de que no están vacunadas. Aquí podemos ver ya después de 10 días se notan las cicatrices. Mire que queda perfecto y el nódulo se ha reabsorbido. Es lo que debemos esperar cuando no leemos temprano. Después de 10 días nosotros no podemos cuantificar qué tan grande es el nódulo. Ahí están las vacunas en la pluma, perfecto. Las agujas y las malas aplicaciones de las vacunas subcutáneas. Este es un tipo que en los comienzos, esta foto tiene como unos 20 años y es en los comienzos de San Marino, lo que era Avifonce. Este tipo era el galponero y él decía que por favor que le colocaran sus aves así suavemente. Hoy en día hay una empresa que dice que el bienestar animal lo tienen establecido en que de vacunación sus aves son manejadas muy. Entonces les decía, el saco de la yema, en el saco de la yema tan pronto empieza el desarrollo embrionario, a los 10 a 12 días se empiezan a dar las células primordiales de los linfocitos y eso después vienen a madurar de cuando hay poseclusión de 0 a 3. Es cuando maduramos. Por eso es que es muy importante los 21 días, ¿sí? Porque una vez que ellos maduran, entonces viene la migración de las células hacia vaso, hacia los órganos linfoides secundarios de la bolsa, hacia el vaso, a la médula ósea, hacia la glándula de Harder y hacia las tonsilas secales. Y algunas después van hacia las células, forman las células, todas estas van a formar las células plasmáticas y timocitos y todo esto, y son los responsables de producir los anticuerpos. Los que se producen ya sea en la glándula de Harder que queda aquí en el ojo, lo que queda aquí en la tráquea, lo que queda en el timo, lo que queda en el vaso, en el intestino, las tonsilas secales y nuestro órgano primordial, principal, estructural de la inmunidad, que es la bolsa de Fabricio. Las inmunoglobulinas, no todas son iguales. En las gallinas fue donde primero empezamos a descubrir que habían diferentes clases de inmunoglobulinas. Entonces, la inmunoglobulina que primero se produce es la inmunoglobulina G, la M. Entonces, esta es una muy pequeña cantidad, se forma muy rápido, tiene muy pequeña vida y es la que primero nos dice y es la que marcamos con el HI, es la que nos va a decir qué tan reciente es del evento, cómo nos marcó antes de 5 o 7 días. Después viene la inmunoglobulina G, que es la que nos va a dar esos títulos en ELISA y son las que, a pesar de que también caen rápido, pero ellas se van formando muy rápidamente, hay relevo y van generando inmunoglobulina G, se va acumulando y es la que nos lleva a proteger la inmunidad humoral, ¿sí? Y la inmunidad de las mucosas, que es la inmunoglobulina A, es la última inmunoglobulina que se produce. Esa es la que recubre tanto los epitelios, ya sean respiratorios o sean intestinales. Cuando nosotros medimos, ojalá pudiéramos tener estos títulos, ¿sí? Títulos de esta me quedó mal el título, pero esto aquí nos puede decir un título, dependiendo del virus, nos puede decir que es
o una muy buena vacunación o que hubo un desafío, ¿sí? Cuando tenemos un desafío muy similar a lo anterior. Esto sería lo ideal. Todos estos son histogramas de resultados. Bueno, aquí no le borré la técnica, pero bueno, esto, Esperancita no me pondrá brava porque yo muestre esto. Pero esto es de ustedes, esto es de San Marino. Ojalá esto lo tuviéramos. Este es el resultado de una capacitación permanente en las granjas de reproductoras. Este fue un lote de reproductoras excelente. ¿Sí? Los coeficientes de variación, habrá tiempo de hablar, ¿sí? Y de poder discutir más adelante esto. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de ave, a qué aves van, a qué enfermedades, qué tipo de vacuna, todo esto. Siempre que diseñemos un programa vacunal, tiene que el programa ser hecho para la zona en que nosotros nos desarrollamos. No es como el cuento de qué están vacunando, qué usan por allá en Barranquilla para Gumboro. No, o qué usan en Fusagasugá para salmonela. No. Use la que está en Fomique. No, tampoco. Entonces, hay que ir mirando cada granja, cada región, cada zona tiene su componente. Y es muy importante que nosotros determinemos el virus o las bacterias residentes en nuestras granjas. De ahí depende que nosotros, por PCR, por histopatología o por serologías, podamos determinar que tenemos X virus y lo podamos enfrentar a una vacuna homóloga. ¿Qué saco yo con que me digan, tiene el 2512 de Gumboro y yo le meto una cepa Luque? ¿Sí? Pues puede que me coja algo, pero si no hay homología, generalmente el título nos va a dar muy regular cubrimiento. Y no se diga si nosotros no estamos atentos a los agentes inmunosupresores. Desde que tengamos gallinas, vamos a tener reovirus, vamos a tener estrés, vamos a tener frío, vamos a tener anemia, mare y gumboro. Todos estos agentes inmunodepresores afectan el comportamiento del programa vacunal. Entonces, ojo, siempre vamos a vacunar Gumboro. ¿Con qué vacuno? ¿Qué virus tiene? ¿Sí? Yo tengo una Multro, tengo un Lúquero, tengo una variante. Meto ponedoras y eso me afecta. Entonces ay, Dios mío, otra vez. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, señor, se la escucha. Es que aquí me está mostrando que estoy muy bueno. Esto es muy importante para una vacuna, sobre todo para Gumboro, determinar el catabolismo de los anticuerpos. El catabolismo de los anticuerpos lo determinamos tomando las serologías de 15 a 20 pollitas de un día de edad y las mandamos al laboratorio que nos hagan los títulos. Y este catabolismo, por ejemplo, aquí está para reproductoras. Entonces, la vida media de los anticuerpos en ponedoras es de 5.5 días. ¿Qué quiere decir la vida media? Es la edad, el número de días en que el título se rebaja a la mitad. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que hay vacunas que rompen títulos de 100, son vacunas suaves, o hay vacunas intermedias que nos rompen
alrededor de 250 a 300. O hay vacunas fuertes que necesitamos vacunar temprano y rompen títulos en 500. Resulta que hay gente que hace todo al inverso. Mete las vacunas suaves cuando tenemos títulos de este tipo, de este tenor. Entonces, ¿qué pasa? Una vacuna suave que necesita, que rompe títulos de 102, pues la enfrentamos a un título de 2300. ¿Qué pasa? Pues todos los anticuerpos lo agarran ese pobre virus, lo envolvieron y lo desaparecieron. ¿Y qué nos quedó vacunado? Nada. Por eso es que tenemos problemas de Gumboro, por eso es que tenemos mucha problemática de desuniformidad, de variación en pesos, en tamaños, en uniformidad, en comportamientos serológicos, porque las vacunas que deben usarse temprano son las vacunas de títulos que rompen títulos fuertes. Y al final debemos ir usando son las vacunas tipo Luker, tipo D78, vacunas que rompan títulos suaves, ¿sí? Entonces no sé si eso quede claro. Estas son las curvas para que ustedes miren cómo los anticuerpos descienden, ¿sí? Y más o menos entre 14 y 21 días nosotros estamos teniendo la edad de susceptibilidad de aplicar las vacunas. No aquí al séptimo día cuando tenemos todos estos títulos tonales. Al no ser que metamos una Winterfeld o una Multro, esas vacunas rompen títulos de 500, que serían más o menos a 10, 11 días en el caso de reproductores. Bueno, ese es el Excel de esto. Estas son las serologías que nos van dando. Ninguna vacuna es efectiva si no se implementan buenas prácticas de vacunación. Esto es como el colafón y esto era todo lo que yo tenía para comentarles. No sé si lo aburrí, pero en todo caso estamos aquí a su disposición para lo que les apetezca. Muchas gracias, excelente conferencia. Doctor Francisco, aquí en el interno tenemos unas preguntas. Sí, señora, cuénteme. Mire, la primera, ¿en cuántos litros de agua puedo suministrar una vacuna de Gumboro que es para 500 dosis? ¿Cuántos litros de agua puedo suministrar una vacuna que es para 500 dosis? Sí, señor. Bueno, esa pregunta... Vamos a voltear la pregunta. Normalmente yo tengo que utilizar para vacunar, si es en el agua, yo debo utilizar, de acuerdo a la edad de los pollitos, yo digo, antes de 15 días, yo utilizo por cada día de vida, utilizo 1 centímetro cúbico. Si los pollitos tienen 10 días, yo debo utilizar para vacunar en agua de bebida con un pollito de 10 días, 10 centímetros cúbicos por dosis de vacuna, ¿sí? Si los pollos tienen las pollitas tienen más de 20 días, entonces vamos al estándar que es 40 centímetros cúbicos por dosis de ahí en adelante, a no ser que estemos en áreas de mucho calor donde podemos utilizar un 50% más de agua para utilizar una dosis de cualquier vacuna. No sé si esa será la respuesta, si estén satisfechos o haya alguna aclaración para esa pregunta. Bueno, doctor, yo creo que continuamos. La siguiente pregunta sería, para la aplicación de la vacuna machacado o autovacuna, cuando se habla de cadena de frío, ¿a qué temperatura debería estar al momento de la aplicación y en qué temperatura debe estar desde el almacén frigorífico? Gracias. Bueno, las vacunas, autovacunas se comportan
como una bacterina. Y esas vacunas, la conservación debe ser en completa refrigeración, que es de 2 a 8 grados la conservación. Cuando la vaya a aplicar, entonces ahí hablamos que debe estar al medio ambiente, a temperatura medioambiental de 25, y ojalá la pudiéramos someter a un poquito de baño de María para subirla por ahí a 30 grados. Las vacunas, estas autovacunas o las bacterinas, los lipopolisacáridos que tienen las vacunas bacterianas, era el término que me había ido hace un momento, se reactivan cuando los calentamos. Entonces, un lipopolisacárido de Pastorela o de Salmonella, cuando nosotros pasamos la vacuna de 34 grados, esa va a ser un golpe de reacción anafiláctica que nos va a matar el ave por los lipopolisacáridos que actúan como si fuera la enfermedad. Entonces, conservación 2 a 8 grados, aplicación alrededor de 30 grados. No importa si es hidróxido, si es autovacuna, si es sin hidróxido o si sea oleosa. Siempre debe ir alrededor de 30 a 34 grados. No más, no mayor. Ok, doctor, gracias. Siguiente. Tenemos otra preguntita por acá. En una vacunación en planta incubadora, si deseo inyectar un antibiótico y aparte la vacuna oleosa, ¿hay alguna interacción en el pollito de un día? Las vacunas oleosas, bueno, esa es una práctica que ya perdona la redundancia, que ya inmunológicamente las vacunas oleosas no deben ser aplicadas en planta de incubación, a excepción de una sola vacuna que hay para Newcastle, que es, bueno, cada laboratorio tiene una vacuna para Newcastle, que es una de altísimo nivel antigénico. Pero resulta que esas vacunas oleosas, ¿cuándo van a actuar? Si el sistema inmune madura después de 21 días. Entonces, ¿qué sucede? La vacuna oleosa nos va a generar un estrés y nos va a generar que nos robe anticuerpos que hay humorales y nos va a hacer que desprotejamos en cierto modo. Es una práctica que está siendo ya reevaluada y por eso estamos volviendo a las primovacunaciones con vacunas como cepa B1 tipo B1, cepa B1, o la C2 tipo B1, o las otras que hay en otros laboratorios que se aplican como vacunas vivas para estimular la inmunidad local, proteger las células del tracto respiratorio superior. Son vacunas que no pasan de la parte del primer tercio de la tráquea. ¿Por qué? Porque son termolábiles. A medida que van entrando, la temperatura de 41 grados, que es el del pollito, va generando muerte de ese virus. Pero la oleosa que aplicamos, le podemos aplicar el antibiótico que quiera, no hay problema. Solamente que pueda interferir con la emulsión. A veces es una práctica que se hizo en algunas épocas, que se utilizaba de una vez el antibiótico mezclado ahí. No es muy recomendable porque el aceite puede englobar el antibiótico y podemos generar toxicidad. Entonces lo mejor es en un sitio la vacuna, y si tenemos que inyectar porque tenemos una calidad inmunológica o una calidad pésima que tenemos que inyectar con un antibiótico, tenemos que hacer una aplicación en un sitio diferente, no en el mismo frasco.
es independiente. Hay que separarlos para poder utilizar antibióticos simultáneos con vacuna oleosa. ¿Sí? Ok, doctor. Una pregunta más. ¿Es posible que una mala vacunación subcutánea o intramuscular pueda generar en adelante aves descarte? Totalmente de acuerdo. Si ustedes vieron la presentación, acuérdense, el histiocitoma, el absceso, todo lo que vimos ahí, eso hace que sean aves de descarte. Entonces, la respuesta está en la charla que acabé de exponerles. Cualquier enquistamiento, digamos así, cualquier absceso que se forme en el sitio de la vacuna, eso inhibe el contacto del antígeno con el organismo y no hay reacción inmunogénica, no hay producción de anticuerpos. Luego el ave no queda protegida y es muy susceptible a que le llegue la enfermedad y nosotros tengamos que ver un ave que en lugar de irse desarrollando, le llegó la enfermedad y nos toque descartarla porque le dio la enfermedad, porque se quedó. Entonces sí es correcto esa apreciación. Ave que quede mal vacunada es ave que puede tender a generar descarte. Tenemos otra preguntita aquí. Hay mucha controversia en la cantidad de agua a utilizar para la vacunación por aspersión. ¿Qué recomendaciones nos das al respecto? Bueno, depende del equipo que use. Depende, normalmente el clima influye muchísimo, influyen las corrientes de aire, pero hay equipos que necesitan 150 a 200 centímetros cúbicos. Otros utilizan 250 centímetros cúbicos para 1000 dosis. ¿Cuál es la mejor fórmula que yo experimenté? El equipo a mí me cambiaban, hoy tenía un Roll-Lowell, mañana venía el Ulvafan, después me ponían otro equipo y yo quedaba loco porque cada vez que cambiábamos equipo había que dar una instrucción diferente. Entonces, no, espérese un momentico, 1000 dosis de vacuna, pongámosle el estándar, 200 centímetros cúbicos y miremos en cuánto tiempo gastamos esta vacuna. Entonces, 1000 dosis yo voy a gastar 40 segundos. Entonces, 200 ml es correcto, ¿sí? Entonces, eso es dependiendo muchas veces el equipo, la granja, las cortinas que tenga, el clima, ¿sí? Y la partícula de la gota, ¿sí? El nébulo nos va a dar cuántas micras es las que debemos trabajar, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando utilizamos muy bajito micraje, 50, 70 micras, bueno, entre más pequeña sea la gota, se va a suspender o se va a ir, ¿sí? Y si se suspende en el ambiente, la vacuna, el virus muere, no cae, el animal no queda vacunado. Cuando utilizamos 50 micras grandes, gotas grandes, entonces, ¿qué va a pasar? Nos cae muy rápido. Entonces, tenemos que evaluar bien y hay unas fórmulas, una cosa práctica que tenemos que hacer. Tiene una dirección para entrar a Facebook. ¿Aló? Medimos sobre un papel blanco y podemos mirar cuántas partículas, a veces en el microscopio podemos mirar cuántas partículas de rocío se dieron por centímetro cuadrado. Y debemos ir haciendo nuestro propio cálculo de cuál es la partícula que necesitamos. Donde queden muy rala el papel,
generalmente quiere decir o que se quedó suspendida o que cayó, bueno, cayó, entonces nos amontonaría mucho, nos daría mucho índice en el papel. Entonces, realmente el equipo le dice cuántas micras es que va a botar, y normalmente lo que usted debe trabajar es alrededor de 150, 200 micras, normalmente es lo que debemos trabajar. Bueno, doctor, la siguiente. El agua, decíamos entonces 150, 200 centímetros cúbicos. Listo, doctor, perfecto. Para pollos de engorde, dependiendo de tipos de anticuerpos maternos en granjas con doble vacunación de Newcastle, ¿en qué momento o edad o qué recuento de anticuerpos es aconsejable vacunar? Espéreme, barájemela y me la repite más. El pollo de engorde. Para pollos de engorde, dependiendo de anticuerpos maternos en granjas con doble vacunación de Newcastle. Pare un momentico. ¿Qué es doble vacunación de Newcastle? Me imagino que está refiriéndose a una vacuna en primer día o una recombinada. Bueno, esa llega la pregunta de él. Ahí dice, bueno, dependiendo de anticuerpos maternos en granja o con doble vacunación de Newcastle, ¿en qué momento o edad o en qué recuento de anticuerpos es aconsejable vacunar? Ahí le complemento, dijeron días 7 y 15, que acabaron de escribir. Ah, bueno. Al día 7º y 15. Cuando utilizamos vacunas recombinantes de HBT más Newcastle, nosotros debemos hacer una vacuna hacia el día 7º, 8º. De ahí en adelante, hacia los 13, 14, 15 días, la vacuna recombinante asume ya la protección por inmunidad celular. Entonces, con una sola vacuna, independiente de los anticuerpos maternos, nosotros podemos trabajar al día 7º. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros con vacunar al día 7º? Cubrir el epitelio de los tabiques nasales, de glándula de Harder, de tráquea, y hacemos la inmunidad local. No tiene nada que ver ahí la inmunidad celular. Y la vacuna recombinante no se afecta con anticuerpos maternos. Entonces, no es necesario cuando utilizamos recombinantes tener en cuenta la inmunidad humoral. La inmunidad humoral nos va a ayudar indirectamente después del día, bueno, de que haya una infección sistémica nomás, pero localmente no nos hace nada los anticuerpos humorales. Por eso es que tenemos que vacunar muchas veces temprano para hacer la protección local, ¿sí? No es inmunidad. Las vacunas de que hacemos de primovacunación, la protección es inmunidad local y empieza a reforzar en cierto modo lo que es la recombinante. La recombinante, eso es un tanque de guerra que se viene en inmunidad celular contra la inmunidad celular que produce una vacuna local que es como un Renolito 4. Entonces es un buen comienzo para generar una buena inmunidad. Entonces, con eso. Con vacunas vivas en un día y vacunas al 7º día, depende qué tanto desafío tengan ustedes. Depende del desafío de su granja. Usted tiene al día de edad, usted está cubriendo parte de la inmunidad celular, de la inmunidad local. Y después vendría por ahí hacia el día 15 como para protegerse, porque no debemos irnos tan pegados las vacunas para dar la posibilidad de que el sistema inmune vaya reconociendo
Primero la inmunoglobulina M, que trabaja, y después por allá a los 10, 12 días hacemos el refuerzo de la otra vacuna. Eso para el caso como el pollo de engorde, cuando se usan vacunas que no es la inmunidad de las recombinantes. Las recombinantes están aboliendo todas las prácticas que nos generaban problemas de reacciones por vacunas vivas, sobre todo cuando vacunamos bronquitis y Newcastle simultáneo, ¿no? Esa es otra de las prácticas que hay que ir cambiando también, que se está volviendo a hace 30 años cuando le dábamos prioridad al virus de Newcastle y 3 días después hacíamos la vacuna de bronquitis. Bronquitis, ahí tenemos el bronquitis que nos está moviendo a todo el mundo. La pandemia, estamos que no sabemos, estamos locos que no sabemos cómo actuar. Lo mismo está pasando pasa con el virus de bronquitis. Es un coronavirus que es impredecible cómo él se manifiesta. Es muy rápida difusión, de muy rápida infección, y el virus le gana a cualquier otro virus. Entonces, por eso bronquitis debe ir con unos 2 o 3 días posteriores para que en el caso de Newcastle alcance a replicarse. En Newcastle se replica por ahí cada 48 a 72 horas, y son 3 días. Y a 3 días, cuando ya el Newcastle ocupó varias células, entonces sí le ponemos bronquitis, y ya bronquitis va a buscar sus células que quedan libres y va a haber una mejor protección para Newcastle y para bronquitis. Cuando hacemos las dos simultáneas, bronquitis ocupa todos los receptores rápidamente y deja a Newcastle por puertas. Entonces, es el concepto que yo tengo, y de esa manera he manejado y he vuelto a lo que aprendí hace 45 años. Bueno, por aquí tenemos una última preguntita. ¿Cómo puedo saber qué vacuna hoy utilizar es la esencial, que haga efecto sin pérdida de vacuna, ya sea ocular o aspersión? ¿La repiten? Por favor. Sí, claro. ¿Cómo puedo saber qué vacuna voy a utilizar? ¿Cómo puedo saber qué vacuna voy a utilizar? Es la esencial, que haga efecto sin pérdida de vacuna, ya sea ocular o aspersión. Sí, hablábamos hace un rato de que es importante buscar la homología, buscar el virus que tenemos en la granja para que la vacuna que vayamos a utilizar sea la homóloga, ¿sí? Entonces, eso es válido para Gumboro. Este concepto es para Gumboro. Newcastle no hay problema, simplemente trabajemos vacunas en las indicadas de primovacunación y eso. Pero Gumboro sí es importante que descubramos qué virus tenemos en la granja para poder hacer la vacunación de acuerdo al virus que tenemos que atacar, ¿sí? Yo voy a atacar el Winterfield 2512, tengo que meter una vacuna homóloga al 2512. Tengo el virus Multro, entonces tengo que aplicar el virus Multro en vacuna. Tengo una variante, entonces yo tengo que mirar en la gama de variantes cuál es el virus que tengo que utilizar, porque de nada saco utilizar, teniendo un virus variante, utilizar una vacuna que no me cura esa variante. Entonces, eso es importante. Hay que mirar la vacuna, el virus que tenemos y los títulos de anticuerpos maternos, que eso es muy importante. Lo que volvíamos a hablar hace un momento, no utilicemos vacunas cuando los títulos de anticuerpos no son los correspondientes al virus vacunal que usamos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Bueno,
Ya para cerrar, ¿la vacunación entérica utilizada para revacunación en producción es recomendable? Una vez que usted tiene su sistema inmune sensibilizado estamos hablando de Newcastle, ¿cierto? Sí, yo creería, productivas. Bueno, normalmente el tropismo entérico generalmente está de moda, o estuvo de moda el tropismo entérico con vacunas de Newcastle, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos vacunas, el virus de Newcastle, la cepa la sota, mire, es el virus más noble del mundo. Usted puede tener los serotipos, el 5, el 7, el venezolano, o el panameño o el ecuatoriano, y todos los cubre la misma cepa la sota, ¿sí? Entonces, no importa qué virus tengamos. El virus entérico sí es un virus que ya después de que usted ha tenido los contactos con el virus de la sota, ¿sí? Podemos llegar con un virus entérico y el virus y el organismo reconoce que es un virus de Newcastle, que tiene el tropismo que se desarrolla en los enterocitos, en las células del intestino, y ahí es donde replica, pero el organismo lo reconoce y le va a dar reacción y él va a tener la protección, es del tipo entérico. Esas vacunas entéricas no son protectoras de virus respiratorios. Entonces, cada chuchero con su chuchería. El virus entérico protege su intestino. Los virus respiratorios protegen tráquea, protegen pulmones, protegen intestino y son de un tropismo más general, ¿sí? Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, doctor Francisco, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que queda en nuestro canal de YouTube esta charla para que la puedan ver de nuevo las veces que deseen. Nos encuentran como Vitalcol. Muchas gracias, doctor Francisco. Bueno, no, ha sido un placer para mí y muchísimas gracias. Me disculpan los que no me crean y los que me crean, pues estoy a la orden. Doctor Francisco, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por su participación.